Para introducir al lector en los mapas nocturnos que han posibilitado mis andanzas y mudanzas intelectuales, necesito empezar por contarle que provengo de un ámbito de reflexión doblemente exterior al campo de los estudios de la comunicación. Vengo de la filosofía y la antropología, y nada más reñido con el pragmatismo instrumental dominante desde sus inicios en ese campo de estudio que el pensamiento filosófico, y nada más alejado de su obsesión disciplinaria que la apuesta antropológica contemporánea. De ahí que mi investigación haya estado dedicada en gran medida a minar las seguridades que procura el objeto propio, abriendo agujeros por donde oxigenar el campo y conectarlo con las preocupaciones de la reflexión filosófica y las búsquedas de las ciencias sociales, que es a lo que desde un comienzo llamé mediaciones, a las densas pero secretas conexiones de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales y con los movimientos sociales. Ello me ha hecho sentir frecuentemente fuera de lugar. De esa desubicación, tengo experiencia desde mi primera intervención pública en el que resultó ser el primer encuentro internacional de estudiosos y escuelas de comunicación de América Latina, organizado en 1978 por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en Ciudad de México. En aquella mi primera ponencia internacional, aparecieron balbuceadas las que, andando el tiempo, constituirían señas de identidad de mi reflexión e investigación. Invertir el sentido de la idea que preconizaba la visión crítica de la comunicación como proceso de dominación, proponiendo el estudio de la dominación como proceso de comunicación. Comprender la comunicación implicaría entonces meter en la investigación no solo las tretas del dominador, sino también todo aquello que en el dominado trabaja a favor del dominador. Yo conocí a Jesús Martín Barbero en un congreso en Perú, en Felafax, un congreso de Felafax, y me acuerdo que había todo un tema, ¿no? En el tema de conocer a Jesús Martín, porque es como pues conocer a estos autores que de alguna manera respetas mucho. Empecé a leer el trabajo de Jesús Martín Barbero en 1996 y fue el libro de los medios a las mediaciones. Eso fue mientras estaba cursando la licenciatura en la UAM Xochimilco y no le entendí nada. Uno de los primeros materiales que nos tocó revisar fue un libro que se publicó en colaboración entre Felafax y Gustavo Gili, que se llama Procesos de Comunicación y Matrices de Cultura. Es un texto que compila distintos materiales que durante un cierto tiempo, entre 1987, si no mal me acuerdo, y 89, Jesús Martín Barbero escribió y presentó en ponencias en distintos eventos y los trasladó a este libro que es, por lo menos así se plantea, el libro que dio lugar a la elaboración posterior del texto de los medios a las mediaciones. Me interesó mucho el texto y fui a buscarlo a la librería y como no tenía dinero me robé el libro. Fue uno de mis robos académicos, como cualquier estudiante que se roba libros. Y luego una vez que lo usé y que por alguna razón tenía el gusto por repartir libros, entonces lo que hice fue que lo puse a circular. Es un libro que convertí en un libro circulatorio. Espero que algún día me regrese. Yo estaba haciendo una tesis sobre alfabetización, o sea, cuestión de clases populares, según mi planteamiento. Entonces me impresionó muchísimo, No lo incorporé como parte de la tesis porque lo que yo trabajaba era lingüística pura y dura. Bueno, no muy pura, pero me impresionó muchísimo. Bueno, mi primer acercamiento fue básicamente en la carrera de comunicación con un libro que en ese entonces, si mal no recuerdo, se llama Comunicación, Discurso y Poder, que era un libro que planteaba desde un enfoque semiótico las determinaciones que tenía el desarrollo de la prensa. Fue como descubrir esta otra cara de la investigación en comunicación, que eran los públicos, que eran los estudios de audiencia, y ahí fue realmente donde
pues donde descubrí como esta parte que me apasionó de la investigación, que era ver qué pensaba la gente, qué decía la gente desde su propia perspectiva de lo que veía o de lo que consumía a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión. El primer encuentro que tuve, de hecho, con esas lecturas me pareció desconcertante, entre otras cosas, por su insistencia en el peso de la historia y por esa referencia que hace, o esa visita que hace al recorrido histórico de las culturas populares en sus distintas manifestaciones y cómo historiza, de hecho, el problema de la comunicación en relación a la cultura. Entonces, me ha ayudado a entender esa parte de lo popular, ¿no? De la mezcla, de la diferencia, del descentrarte. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante porque, bueno, a lo mejor sigo siendo muy rígida y muy cuadrada, pero de los pensadores que me han ayudado a salirme de las ideas fijas ha sido él, ¿no? Fue el primero que habló de este conjunto de mediaciones macro que hacían que la televisión al mismo tiempo fuera un reflejo y un origen de lo que veíamos allá afuera en la sociedad. O sea, era un proceso mucho más complejo, ¿no? Que abrió la puerta como a pensar justamente en el presente, como manifestación y como un eco del pasado y de la historia. Y sobre todo pensar las formas comunicativas y las tecnologías como resultado de una muy larga trayectoria de conflicto y de formaciones novedosas también, ¿no? Martín Barbero, en cuanto a radio, destaca lo que es la importancia ideológica de la radiodifusión, y de hecho hizo para mí que me interesara la teoría en lo que era radio y televisión y que no solo me fuera lo que era la práctica de taller, ¿no?